Aquí les va. El día de hoy vamos a ver un tema que se titula El mal y la providencia de Dios. ¿Ok? Les repito el título, es El mal y la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo una serie de malos actos. ¿Ok? Una serie de malos actos que son llevados a cabo por los hermanos de José. Estos hermanos que odiaban a José para este momento de la historia, realmente odiaban a José, ¿no? Y lo quieren vender, pasan de querer, de querer asesinarlo, lo pasan a querer vender, por ejemplo. Pasan a querer que básicamente le sucedan cosas malas de forma constante a José, ¿ok? Ahora, la idea es que no solamente hubieron actos malos dentro de esta historia, sino que junto con todos esos actos malos, siempre estuvo la providencia de Dios, que si se acuerdan, la vimos la semana pasada, la providencia es el cuidado de Dios de sus hijos. Entonces, Dios va y cuida las vidas de la gente que llama por hijos, ¿ok? Y como José era uno de estos hijos, no solamente deja que le sucedan cosas malas, sino que al mismo tiempo le está dando bien Dios. Entonces, por eso el título de hoy es el mal, perdón, y la providencia de Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar en el versículo 18, la lectura. Si pueden acérquense ya. Génesis 37, versículo 18. Voy a comenzar a leer, ¿va? Y vamos a terminar en el 29. Dice así, dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. ¿Ok? Se estaban diciendo, vamos a asesinar a José. Y cuando nos pregunten qué pasó con José, vamos a decir, se lo comió un animal. ¿Ok? Dice el versículo 20 al final. Entonces, veremos en qué quedan sus sueños. Porque la idea de todo esto, lo que estaban haciendo los hermanos, era que querían que los sueños de José no sucedieran. Sus sueños decían que él iba a ser alzado arriba de todos sus hermanos. Iba a ser una persona importante que iba a estar arriba de todos, ¿sí? Y ellos no lo querían porque lo odiaban, lo envidiaban. Querían ser ellos primero, no José, ¿sí? Versículo 21. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, con sus camellos, cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. O sea, se dio la casualidad que cuando ellos estaban comiendo, empezó a pasar esta caravana. Eran personas que vendían resinas aromáticas, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era que lo transportaban desde Arabia y se lo llevaban hasta Egipto. Y en el camino pasaban por ahí cerca de Israel, ¿sí? De ahorita más bien, porque en ese momento no era Israel, ¿no? Pero pasaban por esa zona y de ahí terminaban yéndose hacia Egipto, ¿ok? Ahora dice, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José ya a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo,
José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José. Nada más vamos a leer esto para terminar. Tomaron la túnica de José y mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. ¿Ok? Si notan, aquí se muestran todos los malos actos que estuvieron haciendo los hermanos. ¿Ok? Y con esto, con este suceso, comienza ese viaje de 22 años de José lejos de casa. Estamos hablando que realmente José pasó al menos, ojo, 13 años sufriendo. Fue desterrado, fue sacado de su casa por sus mismos hermanos, fue llevado al desierto como esclavo, fue vendido en Egipto, pasó de estar de la casa de Potifar a ser encarcelado y después de 13 años vemos que ya comienza a mejorar lo que sería la vida de José. Es cuando ya sucede lo del sueño y que lo llevan a traer delante del faraón de Egipto. Pero antes de eso, estamos hablando de que básicamente todo lo que sucedió fue una serie de males, males y males, ¿sí? Y todo comenzó con los males que vemos en este capítulo, ¿ok? Pequeña recapitulación. Vemos nosotros en este capítulo a los hermanos de José que estaban llenos de envidia, ¿ok? Ellos odiaban a José porque él era el más amado por su padre. Odiaban a José porque aparte de que ya era el más alto delante de su familia, también el sueño que tenía hacía, decirles a cada uno de los hermanos que iba a ser incluso más exaltado, que ellos mismos iban a arrodillarse delante de José. Y lo que sucede muchas veces cuando nosotros vemos a alguien más tener éxito sobre nosotros, es que nuestro corazón se llena de envidia, o que no queremos nada más que desearle mal a la persona. Entonces aquí le está sucediendo a José que ellos nada más querían desearle el mal, ¿ok? Y lo que querían hacer específicamente, como se muestra en el versículo 18 que habíamos leído, perdón, el versículo 19 al final, decía que querían deshacerse ellos de los sueños. Decía el versículo 19 al final, entonces veremos en qué quedan sus sueños. O sea, no se querían deshacerse de sus sueños. Pero lo que no sabían estos hermanos es que ellos mismos iban a ser parte de cómo es que esos sueños se iban a cumplir. Ellos mismos y su actuar para vender a José como esclavo iba a ser un instrumento en las manos de Dios para que José llegara al gobierno de Egipto, ¿sí? Entonces lo que hace este pasaje es que nos describe de una forma como irónica cómo es que sucede que José es exaltado. Al ser atormentado, al sufrir, es que sucede todo esto, ¿va? Entonces, me gusta mucho cómo la coloca la Biblia, Gracia y Verdad. Si ustedes la tienen, lo pueden checar ahí en las notas de este pasaje. Y si no, pueden conseguirla. Es muy buena Biblia. La Biblia, Gracia y Verdad, dice acerca de esto. Es algo irónico que el resto de la historia de Génesis se convierte en un comentario de lo equivocados que estaban al decir, veremos qué será de sus sueños. ¿Sí? O sea, ellos pensaban que iban a hacer deshacer estos sueños y en vez de eso los estaban cumpliendo. ¿Sí? Por eso, qué ironía, ¿no? Ellos con sus malos deseos terminan bendiciendo a José. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Porque secretamente tenían buenos deseos ellos? No, sino más bien era porque detrás de todo esto se encontraba la mano de Dios que estaba obrando, ¿sí? Y esto nos enseña algo muy importante, que es lo que vamos a ver dentro de esta hora, que es básicamente que al mismo tiempo que está en las manos de gente mala, al mismo tiempo que está en las manos de gente mala, obrando mal, está la mano de Dios obrando bien. ¿Ok? Y esa es una verdad para todos los creyentes, para todos los cristianos.
Al mismo tiempo que que alguna persona te está obrando mal en tu vida, Dios está usándolo para bien, ¿sí? Dice Génesis 50:20, si lo quieren buscar, un comentario de José. Dice así, dice, ustedes, haciendo referencia a los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios pensó hacerme bien. Es mi traducción, porque en la Biblia dice, pero Dios lo encaminó para bien, ¿no? Pero la traducción literal es, Dios pensó hacerme bien, ¿sí? Entonces, cuando regresamos a este pasaje y nos preguntamos, ¿cómo fue vendido Jacob? Tenemos que dar dos respuestas, ¿ok? Que van a ser los puntos el día de hoy. Les digo las respuestas y ahorita los vemos, ¿va? Las respuestas son, primero, fue una serie de malos acontecimientos. Una serie de malos acontecimientos. Estaba la dureza del corazón de los hermanos de José, ¿sí? Que lo odiaban sin tener razón. Está el deseo de asesinarlo, el plan que hicieron ellos para asesinarlo. Después de eso interviene Rubén, ¿se acuerdan? Para decir que no lo asesinen, sino que lo dejen morir de hambre, ¿sí? Luego de eso, ellos se ponen a comer y de repente ven una caravana que va pasando y ellos deciden, vamos a venderlo. Judá es quien da la idea, ¿sí? Entonces, esa serie de malos acontecimientos, uno tras otro, son la razón por la cual José fue vendido. Me acabo de dar cuenta que dije Jacob hace rato, es José. José fue vendido, ¿sí? La otra respuesta es que la providencia de Dios era lo que estaba actuando. No la serie de malos acontecimientos, sino la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que antes de que lo fueran a asesinar intervenía Rubén para rescatarlo, vino de parte de Dios. El hecho de que antes de que lo fueran a dejar morir ahí, fuera que comieran y que vieran la caravana, el hecho de que la caravana estuviera pasando, fue de parte de la providencia de Dios. El hecho de que le llegara la idea a Judá, vamos a venderlo, fue finalmente parte de la providencia de Dios, ¿sí? Porque Dios lo quería llevar como un esclavo a Egipto, ¿sí? Nos dice el ciento cinco, Salmo 105, versículo 16, si puede ser que sea allá. Salmo 105. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, alcen la manita ahí. Es que o pongan un comentario, porque no sé si todos sabemos, porque yo no sé cómo alzar la manita. Pero sí, ahí sí ya lo tienen. A ver, espera que lo tengan un par. Perfecto, uno ya. Perfecto. Dice así, Salmo 105, versículo 16. Dice, y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Noten ahí, cuando está diciendo Dios, Dios envió a José para que rescatara del hambre. ¿Cómo lo envió? Vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Entonces, no, le está diciendo, ¿cuál es la otra respuesta? Aparte de la serie de malos acontecimientos. La otra respuesta es la providencia de Dios, que guía todas las cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver estos dos puntos, ¿va? Primer punto, una serie de malos acontecimientos, ¿ok? Una serie de malos acontecimientos. Y vamos a hacer una listita de todos los malos acontecimientos, ¿va? El primero de esos malos acontecimientos fue un plan de asesinato. Un plan de asesinato. Se los pongo ahí en el chat también, por si lo ocupan. Un plan de asesinato. Dice el versículo 20.
Génesis 37, versículo 20. Dice, ahora pues, vengan, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos qué quedan de sus sueños. ¿Ok? Entonces, si notan, aquí comienza con un primer plan, porque este no es el plan que se termina ejecutando, ¿no? Pero es un primer plan que tuvieron los hermanos de José. ¿Cuál fue el plan? Vamos a asesinar a José, vamos a aventar su cuerpo a una cisterna y vamos a decirle a nuestro padre que un animal malvado se lo había comido. ¿Ok? Ahora, quiero que noten algo que se observa, que nos enseña en este versículo. ¿Ok? Nos enseña primero que nada este versículo qué tan duro puede estar el corazón como para que se odie a una persona de nuestra misma familia. ¿Qué tan duro puede estar el corazón? ¿Ok? Eso nos lo enseña. Porque aquí estamos hablando de hermanos. Sí tenemos que admitir medios hermanos, ¿no? Pero aún así, hermanos de sangre. Y estamos hablando que ellos estaban odiando a su propio hermano, ¿sí? Porque la dureza del corazón es tal que deja de tener sentido lo que hace y lo que dice, ¿ok? Yo sé que ustedes probablemente han tenido contacto, ya sea en su misma familia, en la familia de algún amigo, en alguna historia que les hayan contado, de gente que literalmente obra mal en contra de su familia. Por ejemplo, se observan padres que odian a sus esposas, que literalmente ya antes del divorcio están a punto de matarse, quizás no literalmente, pero están ahí en una relación completamente destructiva, ¿no? Con alguien que en algún momento le dijeron, te voy a amar hasta que termine mi vida, hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Se ha oído hablar también de hermanos que van y traicionan a su hermano y lo hacen para poder conseguir una herencia, para poder conseguir algún lugar que tenía el otro hermano, ¿sí? Misma idea aquí, pero eso sucede, no, ojo, no porque tengan una razón para hacerlo. De hecho, un comentario que leí acerca de esto me gustó mucho, que era básicamente de esta idea, decía el comentario algo así, parafraseado, como de, el corazón no necesita razones para odiar, ¿sí? Solo necesita dureza. Si tú y yo pensamos lo que sucede cuando dices que tener razones para odiar a alguien, lo que en verdad se está mostrando es la dureza que hay en tu corazón. Porque ya que alguien escucha esas razones, usualmente no se les da el mismo peso, ¿sí? Nuestro corazón tiende a exagerar las cosas, tiende a colocarse como víctima, tiende a exaltar mucho lo que le hacen las personas y a minimizar lo que sea que uno hace a los demás, ¿sí? Entonces la dureza de nuestro corazón puede ser tal que simplemente abandonamos toda razón, ¿sí? Es una primera cosa que nos enseña este versículo. Ahora otra cosa que nos enseña es que cuando tú vas y das lugar a un pecado, se va a dar lugar a otro más fácilmente, ¿ok? Cuando tú das lugar a un pecado, se da lugar a otro mucho más fácilmente. Les muestro dónde viene esto. Vienen que ellos simplemente dijeron, vengan, matémoslo, y luego dicen, y diremos, una fiera lo devoró, ¿ok? ¿O por qué? ¿Por qué les digo que un pecado da lugar a otro fácilmente? Porque de pasar a asesinar, fácilmente ahora pasan a mentir, ¿sí? Si pensamos nosotros en esto antes, ya había pasado esto, de pasar a odiar a José, ahora pasan a querer asesinarlo, ¿sí? La idea es esta, en palabras de John Trapp, me gustó mucho el comentario que él colocó, que fue se los va a pasar también por el chat, fue un pecado admitido da lugar a otro. El que ha caído un peldaño en la escalera del infierno no sabe dónde parará hasta que se golpee el cuello en el fondo. ¿Ve? Se está colocando la imagen. Tú cuando te caes de la escalera, nunca te caes un solo escalón. Cuando te caes de la escalera, fácilmente ruedas de un escalón al siguiente. ¿Sí? Y así es con el pecado. Si tú vas y permites un pecado en tu vida, fácilmente llega el siguiente. ¿Sí?
El resto de la historia, de hecho, nos sigue comentando en esto, porque de que pasamos de este pecado, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, una y otra vez, ¿sí? Entonces aquí está el primer pecado que vemos, un plan de asesinato, ¿ok? Siguiente pecado o siguiente mal que vemos en esta historia, la intervención de Rubén, la intervención de Rubén, ¿ok? Entonces los hermanos quieren asesinar a José, van y hacen este plan, pero en cuanto los escucha José, él decide intervenir. José básicamente va y dice, no le tenemos que quitar la vida con nuestras manos. Les dice otro plan, podemos echarlo nosotros a un pozo y que en ese pozo básicamente él muera de hambre, ¿ok? Ahora José hacía esto porque él lo que quería era que no muriera José. Perdónenme, Rubén hizo esto porque no quería que muriera José, ¿sí? Pero de todos modos él está actuando también mal en esto, ¿ok? Porque mientras que está diciendo él, vamos a dejar que muera de hambre ahí y planeando secretamente ir y rescatar a José, lo que está haciendo de todos modos es ahí mentir y es estar de cobarde. O sea, él no fue con los hermanos y les dijo simplemente, está mal matar a uno de nuestros hermanos. Está mal matar, punto, ¿sí? Sino que él fue y decidió idear un plan para que no tuviera que ser alguien que dijera lo correcto, sino que se mantuvo en mentira, se mantuvo en él estar haciendo un plan secreto. ¿Y cuántas veces no nos pasa también esto a nosotros, ¿no? Que nosotros en vez de ir por lo que es bueno, lo que es correcto, mejor planeamos cosas para no ser esa persona, para no ser aquel que, que es el que está corrigiendo al grupo o está mostrándose como moralmente superior, porque pensamos que eso está mal. Y la verdad es que no lo está. Lo está si lo hacemos con orgullo, pero si nosotros en verdad lo único que queremos es que se realice lo correcto, es exactamente lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que levantarnos como luces en medio de una generación adúltera y pecadora, dice Jesucristo. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que ser más bien esa fuente de luz. ¿Ok? Ahora, lo que dice aquí entonces es que el plan de Rubén y su intervención, sin embargo, sí tuvo éxito, ¿no? Consiguió que cambiaran de parecer los hermanos. Seguimos leyendo el pasaje. Dice el versículo 23, dice, y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces ahí empezó a ejecutarse el plan que les dio Rubén, que era aventarlo a un pozo donde él iba a morir de hambre y de sed. ¿Ok? Ahora, bien importante, vamos a explicar eso un poquito. Estos pozos eran como una especie de cisternas, lo que tenemos nosotros en la actualidad, que se llaman cisternas, que son básicamente lugares donde tú y yo vamos y almacenamos agua, ¿no? Si tú tienes una cisterna ahí arriba en tu casa, es probable que cuando vayas y la veas llena de agua, ¿ok? Algo similar sucedía en estos momentos. Cuando ellos estaban más bien en la antigüedad y sobre todo en esta zona, eran lugares donde no tenías acceso a tanta agua y menos en momentos donde ya era escasa la lluvia. Entonces, lo que hacían estas personas era que cavaban unos pozos que era básicamente de dos formas. Una, iban y cavaban una roca, o sea, le hacían un hoyo a una roca. ¿Para qué? Para que pudiera sostener el agua, ¿sí? Era una, era una roca que de tal forma tenías como muros de todos los lados formados de roca, ¿ok? Entonces así tenías tú como una especie de cisterna donde podías almacenar mucha agua ahí y no se iba a ir el agua por la tierra a algún otro lado, ¿ok? La otra forma era que ellos cavaban un pozo en la tierra, pero luego ese pozo lo recubrían, le ponían ellos yeso y con ese yeso ya no se escapaba el agua, ¿ok? Y la idea era que hacían eso para que cuando llegara el tiempo de las sequías, ellos tuvieran agua de dónde sacar para alimentarse
para hidratarse más bien, y también para hidratar a su ganado. Entonces almacenaban esos pozos con agua de lluvia y cuando venían los meses secos, lo utilizaban para dar agua tanto a animales como a personas. ¿Ok? Ahora, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero en este momento del año, lo que nos dice este autor es que no estaban llenos esos pozos. Esos pozos en este momento no tenían agua, pero por la altura que tenían estos pozos, tú podías lanzar fácilmente una persona ahí y no iba a poder salir. Si no, si no llegaba alguien con una cuerda, si no le ayudaban, esta persona moriría ahí de hambre y de sed. ¿Ok? Ahí es donde llega el tercer, el tercer mal que hicieron estos hermanos. ¿Ok? Tercer mal que hicieron estos hermanos, que fue tres, una comida, una comida. ¿Sí? Se pusieron a comer. Ahora, usualmente las comidas no son malas, ¿no? Pero cuando tú estás dejando morir a una persona de hambre y entonces te sientes a comer, sí son malas. Cuando tú vas y estás dejando a tu hermano morir de hambre y entonces te sientes a comer, entonces es mala esa comida. ¿Sí? Dice el versículo 25, o sea, justo después de que lo tiraron al pozo, dice, entonces se sentaron a comer, dice el versículo 25. ¿Ok? Les voy a dar un comentario que dio Arcis Prol acerca de esto. Yo creo que es muy exacto. Arcis Prol dijo acerca de esto, comieron. Esto dice mucho de la dureza de corazón de los hermanos de José. Mucha gente descubre que cuando se sienten culpables, lo sienten en el estómago. No hay nada peor que el malestar estomacal que produce sentirse fatal por el propio pecado. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí creo que sí me ha pasado, que es básicamente cuando suceden ciertas cosas en tu vida. Puede ser una, por ejemplo, te sucedió algo feo, ¿sí? Puede ser otra, tú hiciste algo malo, literalmente, y tu conciencia te está doliendo. Tu estómago lo siente, lo sabe, ¿no? Te sientes mal, no te dan ganas de comer. Eh, Dice aquí, sin embargo, Arceus Sproul, sin embargo, eso no les molestó a estos hombres. Se sentaron y se atiborraron de comida, ¿sí? Otro comentarista dice, hay pocas líneas en la Biblia más condenatorias que esta. Estos hombres acaban de tirar a su hermano a la cisterna, donde tienen la intención de dejarlo morir de hambre o sed, y se sientan a disfrutar una comida. ¿Sí? Entonces les digo otra acción mala. ¿Ok? Y otra vez, todo esto se encontró en la providencia de Dios, porque sin esa comida no les habría dado tiempo de ver a la caravana. ¿Qué iba a pasar? Pero esta es una acción mala a todas luces. O sea, esta acción simplemente es de hermanos que ya no les importaba en lo absoluto la vida de su hermano. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer mal actuar. ¿Ok? Cuarto, cuarto mal actuar. Bueno, este no, sí, sí, técnicamente no es un mal actuar, pero es que lo uno con el siguiente y ya se vuelve un mal actuar. Pero bueno, ¿cuál es el cuarto? El cuarto es, vemos nosotros una caravana de mercaderes que pasaban. ¿Ok? Ellos también tienen un mal actuar. Les explico cómo va. Primero que nada, había muchas caravanas que llevaban viajando de Arabia hacia Egipto estas resinas aromáticas, estos bálsamos y la mirra. ¿Por qué lo hacían? Porque el comercio en Egipto era muy bueno. Y entonces, estas resinas aromáticas venían de muy lejos, pagaban buen dinero por ellas. ¿Ok? Ahora, también lo que hacían estas caravanas era que a menudo aceptaban esclavos. Cuando encontraban en el camino a gente que estaba vendiendo esclavos, estas caravanas iban y los compraban. ¿Por qué? Porque después también los esclavos los iban a vender a Egipto. Entonces lo que hacían ellos era que se los llevaban transportando, los llevaban caminando hasta llegar a Egipto y entonces en estas zonas iban y los vendían. ¿Ok? Y estos, ojo, se sabía que muy pocos de los que fueran esclavos en estas circunstancias llegarían a estar libres alguna vez.
Lo normal era que ninguno de estos esclavos otra vez viera la libertad. Y esas caravanas estaban comprando y lo sabían los hermanos de José. ¿Ok? Entonces, si notan, también ahí hay un mal actuar. Ahora, unido a esto, cuando ven la caravana, sucede que Judá, otro de los hermanos mayores, va y se le ocurre una idea. Y ahí tenemos el quinto mal actuar, el quinto pecado que viene en este pasaje. ¿Ok? Dice, versículo 26. Vamos a leer el versículo 26. Dice, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. ¿Ok? Entonces, si notan, aquí está un quinto mal actuar. Cuando observa todo esto, Judá observa la caravana, sabe que ellos compran esclavos, se le ocurre a él. Si somos muy honestos, cuando le quitamos la vida, no va a suceder que obtengamos algo. ¿Por qué no vamos? Y entonces lo vendemos y así tendremos nosotros ganancias. ¿Sí? Notan, ahí estaba diciendo, ¿cómo puedo sacar más de mi pecado? ¿Cómo puedo hacer que valga incluso más la pena este pecado? Pues voy y lo vendo y obtengo 20 piezas de plata. 20 piezas de plata en este momento era el más o menos lo que ganaba una persona en 2 años de trabajo. ¿Ok? Entonces lo que podía hacer ahí era básicamente obtenía las ganancias que obtendría con 2 años de estar trabajando. ¿Sí? Este era el precio normal que se le daba a un esclavo. Y en este caso eran alrededor de 300 gramos de plata. ¿Ok? Si ya tú fueras y lo pesaras. Entonces era algo bastante valioso. ¿Sí? No creo que ninguno de nosotros diría suficientemente valioso para valer una vida. Pero en la cabeza de Judá estaba diciendo, esto será una ganancia. ¿Sí? Y entonces va y vende a José por 20 monedas de plata. ¿Sí? Ahora, en este momento no se encontraba ahí Rubén, que es el que estaba queriendo devolver a, a José con su padre. ¿Sí? Entonces él no lo ve, no lo evita, no sabemos cómo pudo haber actuado. ¿Sí? Pero en los siguientes versículos sí nos colocan a nosotros el hacer una reflexión sobre cuáles son las intenciones de los hombres. ¿Ok? Entonces vamos a leerlos y vamos a meditar acerca de esto. ¿Cuáles son las intenciones de los hombres? Versículo 29 y 30. Dice así, cuando Rubén volvió al pozo, o sea, se había apartado por un rato, José ya no estaba en el pozo. Y entonces lo que hizo Rubén fue que rasgó sus vestidos. Cuando tú ibas y rasgabas tus vestidos, era una señal de sufrimiento, era una señal de un duelo, ¿sí? Y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Se dijo, ¿sí? Entonces, si notan, Rubén sufrió bastante esto. Pero les digo, este pasaje nos deja preguntándonos, ¿qué motivo tenía Rubén aquí para sufrir? O sea, qué era lo que había dentro de su corazón que hacía que él no quisiera que hubieran vendido a su hermano? ¿Ok? Y aquí, ojo, hay dos formas en las que podemos responder. ¿Ok? No, perdón, tres formas en las que podemos responder. ¿Ok? Podemos responder por un lado, por ejemplo, como hijo mayor, Rubén es posible que fuera a ser culpado como responsable por lo que le pasó a José, perdónenme, a José, ¿sí? En otras palabras, cuando llegaran ellos con su padre Jacob, el responsable iba a ser Rubén, ¿sí? Entonces le iba a ir mal a él por esto que sucedió, ¿sí? Como él era el hijo mayor, él era considerado el que tenía que liderarlos a todos ellos.
Y si entonces obraron mal los hermanos, iba a ser culpa de Rubén. ¿Sí? Pues podía ser por eso. Si es por eso, ojo, noten que no tenía una buena razón para sentirse mal, sino que era más bien el hecho de que simplemente él no quería sufrir. ¿Sí? Entonces, esa es una. ¿Ok? Ahora, una segunda es que este Rubén quería ganarse el favor de su padre, quería recuperar el favor de su padre, porque si se acuerdan ustedes, la última vez que nos concentramos en el personaje de Rubén fue en Génesis 35, cuando Rubén va y tiene relaciones con la concubina de su padre, Bilha, y al hacer esto, deshonra a su padre, deshonra a la concubina de su padre, deshonra a sí mismo y deshonra a Dios. ¿Sí? Entonces, para este momento, Rubén era completamente notado como un mal hombre delante de los ojos de su propio padre. ¿Sí? Entonces, es muy probable que él, cuando intenta recuperar la vida de José y que no muera, él intentaba ganarse el favor de su padre. ¿Sí? Y al ser vendido José, falla y no puede hacerlo. ¿Ok? Es una segunda razón por la que podría suceder esto. Una tercera, y ese es ya pensando algo bueno de Rubén, porque, ojo, y esto creo que es algo que también tenemos que aprender todos, es que, me gustó mucho la frase, se les va a pasar, que no debemos permitir que los peores hombres sean considerados peores de lo que realmente son. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que tampoco tenemos que nosotros ir y pensar que nada más tenía malas razones para hacerlo. Que cualquier persona que comete algún mal, que simplemente todo lo que piensa entonces es mal. ¿Sí? Tampoco hay que ser así, ¿no? Hay que ofrecer también nosotros algo de misericordia y algo de gracia y pensar, quizás la tercera razón era porque, aunque sí había odio para José por esa envidia, era un odio que era mezclado con amor. Y todavía se preocupaba por la vida de José y no quería que lo mataran. ¿Sí? Entonces pudo tener esas tres intenciones. Cualquiera de las tres, ¿sí? Por lo del que les digo de la última frase, no permitamos que los peores hombres sean considerados peores de lo que realmente son. Lo que queda simplemente es esto. Es básicamente los hombres tienen malas intenciones. No siempre deciden lo correcto. ¿Ok? ¿Sí? En ocasiones sí lo deciden, pero no siempre deciden lo correcto. ¿Ok? Misma idea cuando se ponen a pensar en Judá. ¿Se acuerdan que Judá también intervino? Y parecía Judá como que estaba diciendo, no quiero que lo dejemos en el pozo morir de hambre, quiero más bien que siga con vida, aunque lo tengamos que vender como esclavo, ¿no? O podría estar diciendo Judá, simplemente quiero ganar algo más, ¿no? Aunque le vaya terrible en su vida como esclavo y quizás muera como esclavo, pero yo quiero ganar algo más. ¿Sí? También pudo haber sido que Judá tenía una buena razón, también pudo haber sido que simplemente tenía una muy mala razón. ¿Sí? El punto de esto, ¿cuál es? El punto de esto es, las intenciones de los hombres son imperfectas. Todo lo que deciden los hombres es imperfecto y no necesariamente va a ser lo correcto. ¿Sí? Pero la buena noticia con esto es que mientras que las intenciones de los hombres no siempre son buenas, las intenciones de Dios siempre son buenas. Y ahí nos deja pensando el último punto, que es la providencia de Dios. ¿Sí? La providencia de Dios. Aunque las intenciones de los hombres no siempre son buenas, las intenciones de Dios siempre lo son. ¿Ok? Y quiero que avancemos unos capítulos a Génesis 45, versículo 5, para ver que en esto también estaba obrando Dios. Porque les digo, aquí destaca mucho esto para mí, porque tanto el salmo que ya leímos, el salmo de menos segundos, si se lo recuerdo, también a mí,
Aunque el Salmo 105 ya nos había dicho esta parte de cuando José fue vendido por sus hermanos, Dios era quien estaba obrando para que fuera vendido. Vale la pena destacar Génesis 45, versículo 5, porque ahí el que dice esto no es solamente la palabra de Dios, sino ahora también es José, quien lo vivió, ¿sí? Porque puedes pensar, no, pues viendo esto, José, él habría dicho simplemente, no hay nada bueno en esto, pero no, él pensó, esto vino también de parte de Dios. Génesis 45, versículo 5, deme 2 segundos, a ver si me puedo meter. ¿Qué mal? Que se escuchó un poquito fuerte. Sale. Versículo 5 decía, versículo 5 José dice, no se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Sí? Entonces, si notan, José mismo vio su vida, es Génesis 45, 5. Génesis 45, versículo 5. ¿Sí? Ahora que lo pienso, igual lo estoy leyendo en otra versión, denme 2 segundos. Lo vuelvo a leer. Estoy en la NBLA y dice, ahora pues no se entristezcan ni les pese al haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ok, está, ¿ok? Entonces, la primera forma en la que la Biblia describe esto que le sucedió a Jacob es como un pecado, ¿sí? Fue vendido por sus hermanos. A través de muchos males llegó a sucederle esto a José. La segunda forma en la que lo describe la Biblia es Dios envió a José a Egipto para salvar a quienes lo iban a matar. ¿Sí? Entonces aquí, entonces vemos nosotros esta gran verdad. También en el Salmo 105 se ve entonces que aún dentro de los pecados que serán cometidos en toda la historia, aún dentro de ellos, es claro que Dios está obrando. Y Él no obra mal, sino que Él obra bien. Aún esos pecados forman parte de su plan y Él los organiza como quiere. ¿Sí? Me gustó mucho un título que le puso un pastor cuando predicó esta sección. Él le puso a esta sección de la escritura, le puso vendido, triste y a salvo. Noten ahí la paradoja, vendido, triste y a salvo. ¿Ok? Porque estaba siendo vendido, claro que estaba siendo vendido como un esclavo. Estaba triste, claro que estaba triste. José, hay un versículo que nos muestra esto muy claramente, que es Génesis 42, 21. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, de hecho. Estaba triste, claro que sí, pero finalmente por el hecho de que estaba la mano de Dios ahí y Él en su providencia siempre cuida de sus hijos, por eso estaba a salvo. ¿Sí? Entonces, aun cuando José parecía que sus esperanzas de vida desaparecían, en verdad nunca cambiaron, nunca disminuyeron. Todo era parte del plan de Dios. ¿Sí? Y en ese momento no lo veía a él. ¿Ok? En ese momento es claro que no lo veía a él. Si pueden, vayan a Génesis 42, 21 para que noten esto. ¿Sí? Requirió muchos años para que José se diera cuenta. No sabemos cuántos, porque no sabemos en qué momento cambió su punto de vista, pero requirió unos años para que se diera cuenta cómo es que todo esto en verdad estaba siendo de parte de Dios para su bien. ¿Sí? Dice en Génesis 42, versículo 21. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, son los hermanos que están hablando, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma
cuando nos rogaba y no lo escuchamos. O sea, noten, cuando pasó esto, José estaba muy angustiado. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, ¿sí? Entonces ese dolor era tan grande que, que estaba rogándole, estaba gritándole, estaba temiendo él por su vida, ¿sí? Pero después se dio cuenta él, siempre estuve en la mano de Dios, ¿sí? Fueron 22 años para que volviera a ver a sus hermanos. 22 años que tuvo él para reflexionarlo. Y fue eso, hermanos, para que tú y yo nos diéramos cuenta de esta verdad, que siempre vamos a estar en la providencia de Dios, ¿sí? Esto nos sirve a nosotros, porque tú y yo no tenemos que pasar esos 22 años para que nos demos cuenta que la próxima vez que algo malo nos suceda, estamos siendo cuidados por Dios. Más bien podemos nosotros creerle desde este momento, prepararnos, porque cuando venga eso malo necesitamos una piedra firme. Y qué mejor piedra que saber que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Y tú cuando vivas esos males que van a pasar en tu vida, porque van a pasar, que no te angusties, sino que tengas esperanza en cada uno de ellos. ¿Ok? Les doy una frase final, que es de otro predicador que se llama Dennis Prager, y él dice, no escogemos lo que nos sucede, escogemos cómo reaccionar a lo que nos sucede. ¿Ok? No escogemos lo que nos sucede, escogemos cómo reaccionar. Y la reacción correcta es no como Rubén, no como Judá, que pecaron, sino la de confiar en Dios. Aunque no podamos ver o probar que el día de hoy su presencia está actuando en nuestras vidas, aún así podemos confiar en que su mano toma toda decisión. ¿Ok? Les digo eso una última vez. Aunque no podemos verlo con nuestros ojos el día de hoy, que está actuando Él, aunque no podamos probarlo y decir esto está ayudando específicamente a esto, no podemos quizás. Aún así podemos confiar que su mano de Dios está tomando toda decisión. ¿Va? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos muestras en ella que en verdad tú sostuviste toda la vida de José, que aun cuando para él no parecía obvio y se encontraba en sufrimiento rogando a sus hermanos, como si su vida dependiera de ellos, aún así tú eras en verdad el que sostenía su vida. Ayúdanos a ser como José después de años que aprendió la lección y supo que tu providencia estaba controlando toda su vida, que pudo decir fácilmente a todos sus hermanos, ellos le planearon mal, pero tú siempre planeaste bien. Padre, que eso seamos nosotros. Ayúdanos porque sabemos que no es tan fácil decir esto y que en nuestra vida cuando vienen dificultades nos vamos a desanimar, vamos a decaer, pero ayúdanos a siempre levantarnos en esta confianza que tú nos das, que siempre estás obrando para bien todas las cosas. Y aun si son sufrimientos verdaderos, como lo puede ser una enfermedad, la misma muerte, el tener hambre o ser rechazados, que aún así tengamos nosotros esperanza en medio de todo eso, que sepamos que nuestra vida no depende de nadie más que de ti. Y si tú nos la quieres quitar, simplemente es para traernos delante de tu presencia, Padre. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén.